Hermano Carlos comenzó el capítulo 4 de Hechos y ahí vimos varias cosas: la oración de los santos después de la liberación de Pedro y Juan. Vimos la situación de la mentira de Ananías y el compartimiento de las cosas que los hermanos hacían. También hubo una sección sobre el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Y ahora estamos en el capítulo 5, otra vez con Pedro en la cárcel. Al leer el libro de los Hechos algunas veces, preparando para estos estudios, una cosa que me di cuenta es que la vida de un obrero no es sin sufrimiento, no es sin problemas y afanes, dificultades. Y en toda la obra del Señor vemos que hay afanes y dificultades y en nuestras vidas como creyentes. La idea de que venga Cristo y Él va a solucionar todos tus problemas y pare de sufrir y etcétera, etcétera. No lo hallo en la Biblia, no lo he experimentado. Es verdad que sí tengo a Cristo que está conmigo en mis problemas, en las dificultades que hay, pero también es verdad que hay un enemigo que trabaja para frustrar, para atrasar, para deshacer la obra del Señor. Y en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, vemos lo que pasó a Esteban, sufrimiento, persecución, etcétera. Y los líderes religiosos de Jerusalén de aquellos días estaban haciendo todo lo posible para aplacar, para callar este movimiento del Señor Jesucristo. Y también me impresionó cómo Pedro fue tan directo para decirles directamente: este hombre que ustedes crucificaron, Él es el Mesías. Hechos 5, 18. Y echaron mano... perdón. Disculpe, léalo, hermano, sí. Está bien. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estos celosos líderes religiosos arrestaron a los principales líderes de la iglesia y los pusieron en una cárcel de máxima seguridad, probablemente en un intento de detener el crecimiento explosivo de la iglesia. Pensaban que al matar a Jesús iba a solucionar su problema, porque Él era que hacía los milagros y atraía a mucha gente, y estaban perdiendo el control, y no fue así. Vino el Espíritu Santo, como había prometido Jesús, sobre los discípulos, los apóstoles y los discípulos, y todo Jerusalén escuchó el mensaje de la salvación en su propio idioma, aunque eran de muchos lugares. En su idioma natal escucharon y entendieron, y estaba creciendo la iglesia, y los líderes religiosos tenían un celo grande y querían controlar y querían aplacar este movimiento, y lo detenieron y lo pusieron en la cárcel. Versículos 19 a 21, hermano. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Un movimiento que desafió la voluntad de las autoridades civiles,
un ángel libró a los apóstoles de la cárcel y les dio instrucciones de ir inmediatamente al templo para enseñar la palabra de Dios. Ellos volvieron inmediatamente. Estaban encarcelados, ¿por qué? Porque estaban enseñando la palabra de Dios en el templo. Ahí lo agarraron y lo encarcelaron. El momento que el ángel les libró, les dijo, vuélvense, vaya allá otra vez. Siguen enseñando esto de la vida eterna. El ángel les dio instrucciones de enseñar al pueblo todas las palabras de esta vida, es decir, ir y enseñar el evangelio de Cristo. Y esto lo estaban haciendo desde el principio y ahora estamos viéndolo en el ministerio de Pedro principalmente, pero más allá en el libro de los Hechos vamos a verlo igual en el ministerio de Pablo, enseñando el evangelio del Señor Jesucristo y los problemas que ellos tenían. Uno de ellos es ser encarcelado. Vamos a ver aquí también que fueron azotados, sufrieron bastante por el evangelio. Curiosamente, el ángel no hizo la predicación por los apóstoles. Él cumplió su misión e hizo lo que humanamente eran incapaces de hacer por ellos mismos, los apóstoles. Abrió los cerrojos de la puerta, lo abrió de noche, se salieron. Lo interesante también era que otra vez lo cerró, ¿no? Pero el ángel hizo lo que él fue mandado para hacer, pero dejó la parte de predicar y dar el mensaje de Jesucristo a los apóstoles, y ellos volvieron al templo a predicar. Dios nos ha dejado a nosotros el mensaje. Los ángeles podían predicarlo, Él podía mandarlo a ellos en vez de largarlo, vaya usted al templo a predicar, pero no. Ellos salieron de la cárcel y fueron a predicar. Inmediatamente los apóstoles obedecieron, salieron y enseñaron todas las palabras de esta vida al pueblo. Notemos que obedecieron, fueron inmediatamente al templo a predicar. Lea por favor otra vez el versículo 20 y 21, hermano. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Convocaron al concilio para juzgar a los apóstoles. La primera orden de trabajo del Sanhedrín para ese día era juzgar a los apóstoles. Lo tenían asegurado en una cárcel de máxima seguridad y tenían que darle su sentencia. Para sorpresa del Sanhedrín, los apóstoles no se encontraban en su celda bien vigilada. Los líderes religiosos estaban aturdidos sin saber qué acontecería próximamente. Lea por favor esos versículos 22 y 24. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de qué vendría a parar aquello. ¿Qué vendría a parar aquello? Imagínense,
¿no? Estar seguro que ya lo tenían la situación bajo su control, estaban encarcelados los jefes, los líderes de este movimiento, y le iban a juzgar, no sé qué sentencia, quizás, bueno, más allá vamos a ver que tenían la intención de matarlos, y van a la cárcel para buscar a sus presos y no hay nadie ahí. Sorprendentemente, en lugar de tratar de escapar la recaptura, los apóstoles enseñaron abiertamente todas las palabras de esta vida en el complejo del templo. Volvieron a enseñar acerca del Señor Jesucristo y como dije, parte de su enseñanza era que este hombre que ustedes crucificaron, este es el Mesías, y ese mensaje de Jesucristo no podían tolerar los líderes religiosos del pueblo. El versículo 26, hermano. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Entonces fueron al templo y lo trajeron. En este tiempo los apóstoles tenían buena reputación con las masas y las autoridades temían a los problemas si ellos forzadamente los arrestaban de nuevo. Había apoyo, muchos se estaban convirtiendo y las autoridades temían hacerles daño. Entonces lo trajeron otra vez. El versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. ¿Qué les preguntó? Extrañamente los líderes religiosos nunca hablaron, nunca preguntaron a los apóstoles cómo escaparon de la prisión. Yo no me sorprende en un sentido que no les preguntaron porque habían visto hartos milagros y sabían de otro modo, estando en un lugar de máxima seguridad, es interesante que no les preguntó cómo se escaparon, por qué, cómo llegaron otra vez al templo, etcétera, pero no les preguntó eso. De todos los que los líderes religiosos acusaron a los apóstoles, era verdad. Versículo 28, vamos a escuchar las acusaciones que les hicieron a los apóstoles y eran verdad. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Eran culpables de predicar el evangelio de Jesucristo en todas partes. Sí, también al predicar el evangelio, ellos tanto directamente como indirectamente incriminaron a los líderes religiosos en la muerte de Cristo. Entonces, lea por favor otra vez ese versículo 28, las acusaciones que eran verdad en contra de los apóstoles. ¿Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Debido a que los apóstoles claramente entendían el propósito y los mandamientos de Dios, con valentía pronunciaban su disposición de obedecerle, aunque hombres poderosos rechazaban la verdad. Versículo 29, vamos a escuchar la respuesta de los apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. No sé por qué, pero al estudiarlo esto,
me di cuenta que yo siempre lo hacía eso una pregunta, pero no es una pregunta. No estaban preguntando a los líderes, no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No, ellos estaban declarando, era una declaración. Tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Interesante también que no les dijo, tenemos que obedecer a Dios antes que ustedes. Eso se entendía, pero tampoco no les dijo así de frente, ¿no? Pero no era una pregunta, ellos declararon, es necesario que obedezcamos a Dios antes que los hombres. ¿A quién estamos obedeciendo nosotros? Versículos 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Las declaraciones concisas y brillantes de Pedro reflejaron su profundo conocimiento de la historia y de la ley judía, así como su deseo de que los líderes religiosos fuesen salvos. Lea por favor otra vez esos dos versículos y escuchen ese deseo que él tenía para que ellos fuesen salvos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está el Evangelio, bien clarito, y el vínculo con nuestros padres. Ellos eran líderes religiosos y conocían también la ley. Pedro dijo a los líderes religiosos judíos que el Padre había resucitado corporalmente a Jesús. Pedro lo hizo personal de nuevo, señalando que ellos, los líderes de Israel, habían puesto a su Salvador Mesías a la muerte en una cruz. Ellos mismos eran culpables. Versículo 30 otra vez, hermano. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Todos nosotros, los gentiles y judíos por igual, debemos personalizar la declaración de Pedro al reconocer que nuestros pecados hicieron la cruz necesaria. Por lo tanto, también somos responsables de la muerte de Jesús. Cristo murió por mí, mis pecados. Fue necesario que Él muera porque yo, Lorenzo, soy pecador. Y Él murió en la cruz por mí. Podemos personalizar ese versículo 30 de Hechos 5. Él murió no solo por el hecho de los líderes religiosos, las personas de ese tiempo. Él murió por mí, Él murió por ti, y fueron nuestros pecados que por eso fue necesario que Él esté en la cruz, que Él sufra, que Él derrame su sangre, que Él sea crucificado. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios el Padre fue el que dio a Jesús la posición de honor a su diestra, tanto príncipe, archegos, como salvador. Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a tu diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ni los ángeles tienen la posición que Dios ha dado a su Hijo, a su diestra. Dios el Padre
fue el que le dio esa posición de honor. Al igual que Israel, toda persona debe cambiar de pensamiento, arrepentirse acerca de quién es Jesús antes de poder creer en Él y ser perdonado sus pecados. Arrepentimiento, un cambio de pensamiento acerca de Jesús es necesario para todos si van a creer en el Señor Jesús como su Salvador. Tener un cambio acerca de quién es Él, especialmente los líderes religiosos de Israel, pero todos nosotros también. Pedro declaró valorosamente que Jesús provee el perdón de pecados. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lea otra vez el versículo 31 y la declaración de Pedro. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel y a todo el mundo arrepentimiento y perdón de pecados, Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Para el beneficio de los líderes religiosos y en conformidad con ley mosaica en Deuteronomio 19:15 y 2 Corintios 13:1, Pedro respaldó su declaración acerca de Jesús con 2 testigos válidos. Él tenía 2 testigos, él sabía la ley y vamos a ver los testigos, lo que él dice, el versículo 32, hermano, léalo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los 2 testigos, nosotros, se refiere a Pedro y los apóstoles, que eran un grupo de testigos. Él estaba cumpliendo con la ley de Moisés. Y segundo, el Espíritu Santo fue otro testigo. En ese versículo 32 hay los 2 testigos. Pedro declaró que Dios da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen al creer en Cristo como Salvador. Escuchemos eso otra vez en ese versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro usó un verbo compuesto para obedecer, peitaharcheo, peiteo, persuadir, archeo, gobernar, autoridad o reinar. Entonces, que se usó solo 4 veces en la Escritura esta palabra. Eso es la palabra que Pedro ocupó cuando él declaró que Dios da el Espíritu Santo a todos los que obedecen al creer en Cristo como Salvador. Este verbo significa atender u obedecer como a una autoridad. Atender, obedecer. Pedro acababa de referirse a Cristo como la autoridad o príncipe, archeogos de Dios en el versículo anterior.
en el versículo 31. Cristo puesto a la diestra de Dios. A ver, lea por favor el versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La autoridad de Cristo. Pedro reprendió astutamente a estas autoridades religiosas, enfatizando su desobediencia a la autoridad de Dios. Él enfatizó su desobediencia a la autoridad de Dios. Lea Romanos 10, 17, por favor, hermano. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también 2 Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no obedecen al Señor Jesucristo. Pedro enseñó que el obedecer el Evangelio significa creerlo. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Próximo. Vemos que Pedro era bastante directo en su prédica, su declaración, y las autoridades estaban enfurecidos por la exhortación de Pedro. Los líderes religiosos querían silenciar a los apóstoles, poniéndolos a muerte. Ellos rehusaban creer a los dos testigos del Mesías. Lea por favor el versículo 33 otra vez. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Querían matarlos. Estaban sumamente enojados. Ellos habían visto la crucifixión, habían ordenado la crucifixión de Cristo y ahora están siendo acusados de ser responsables por eso y no querían creer, no querían arrepentirse. Y el pueblo se estaba convirtiendo y ellos estaban perdiendo el control y estaban muy enojados. Históricamente el mayor enemigo de la verdad es la religión. Vemos esto claramente hoy en día, ¿no? Las falsas religiones, las falsas enseñanzas que hay. Hay muchas iglesias que ocupan la Biblia, pero lo interpretan mal. O lo interpretan con sus propios intereses, sus propias ideas para controlar a la congregación y mala doctrina. La religión es el mayor enemigo de la verdad. El mayor perseguidor de la verdad es la religión organizada. Corre por tu vida cuando la religión empuña una espada contra sus oponentes. Hemos visto en la historia batallas, guerras, etcétera, por causas religiosas, y es un tiempo de mucho peligro. Ahora vamos a ver algo interesante. Alguien que viene a la defensa de los apóstoles. Por favor, lea
los versículos 34 a 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Interesante, ¿no? Un hombre sabio entre medio les da dos ejemplos. Si esto es de hombre nomás, quizás matarlos. Mire lo que pasó cuando matamos a Jesús. Se ha hecho más grande, pero hubo otros dos ejemplos. Se han muerto los líderes y ya no quedó nada. Y además tenga cuidado, si esto es de Dios, estamos luchando contra Dios mismo. Un fariseo muy respetado, llamado Gamaliel, impidió que los líderes religiosos asesinaran a los apóstoles, tal como lo habían hecho como Jesús. Gamaliel tenía mucho peso, era muy respetado, y él dijo: tengamos cuidado lo que vamos a hacer, y dio dos ejemplos. Gamaliel se opuso a la muerte de los apóstoles. Dios usó su consejo sensato para salvar a sus vidas de sus siervos, a sus siervos. Los salvó de la muerte. Cualquiera que fuese su motivación, el consejo de Gamaliel salvó la vida de los apóstoles. Versículo 34 y 35, hermano. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Este hombre era respetado por todo el pueblo. Se recuerdan, ¿no?, que ¿quién estudiaba a los pies de Gamaliel? Pablo. Y vamos a ver eso más adelante. Y él dio un consejo a los líderes que tengan cuidado, que no maten a estos hombres. Gamaliel dio dos ejemplos de movimientos políticos que habían terminado abruptamente sin la intervención del Sanhedrín. Obviamente no eran de Dios. Aunque probablemente no era un creyente él mismo, el argumento lógico de Gamaliel de que no interfieran con los apóstoles persuadió al corte y a los líderes y decidieron no matarlos. Lea 37 y 38, por favor. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. De lo que podemos ver, la recomendación de Gamaliel pudo haber permitido a los apóstoles el permanecer en Jerusalén después del
después del apedramiento de Esteban, aunque muchos creyentes tuvieron que huir. La persecución seguía y muchos huyeron, los apóstoles se quedaron ahí. Hechos 8, versículo 1, donde Esteban es apedrado. Puede leerlo eso, hermano. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles, todos fueron esparcidos por la gran persecución que hubo. Los líderes religiosos por lo menos tuvieron el éxito de seguir en la persecución, de poner el pueblo en contra de este movimiento, y hubo una gran persecución. Y el Pablo era parte de eso, ¿no? Versículo 40, hermano. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Siguiendo el consejo de Gamaliel, después de azotar a los apóstoles, el Sanhedrín los libró y les ordenó que dejaran de enseñar en el nombre de Jesús. En Deuteronomio 25:3, la ley indicaba que podían dar 40 azotes. Lea por favor Mateo 10:17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Jesús ya les había advertido a los apóstoles que iba a ocurrir esto en ese versículo, que iban a ser azotados, y se estaba cumpliendo. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los apóstoles dieron gracias a Dios de que eran dignos de sufrir por Cristo. Interesante su respuesta en estas circunstancias de sufrimiento. Me hace recordar cuando Pablo fue encarcelado más adelante, lo hallaron cantando y orando en la cárcel de noche. Los apóstoles dieron gracias por su sufrimiento, porque eran dignos de sufrir por Cristo. Probablemente, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Probablemente debido a su sufrimiento por la causa de Cristo, los apóstoles mostraron gran valentía al proclamar las buenas noticias de Cristo en todas partes. Mostraron gran valentía. El sufrimiento no les hizo callar, más bien hablaron más y dieron más noticia de las buenas nuevas de Cristo. Ahora vamos a ver los primeros diáconos en Hechos 6, 1 a 7. Los primeros diáconos de la iglesia. ¿Puede leer esa porción, hermano? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí surge un problema en la iglesia infante, los primeros problemas, y es interesante ver esto y aprender del ejemplo, cómo lo manejaron los líderes muy sabiamente, qué principios podemos hallar en esta situación que hubo aquí. Lucas dejó de reportar el número de creyentes añadidos a la iglesia y comenzó a comentar sobre los nuevos discípulos. Los apóstoles estaban ahora desarrollando discípulos. Interesante, ¿no? Su trabajo de ellos de desarrollar, hacer discípulos. Y debe ser parte de nuestro trabajo como líderes en nuestra iglesia, desarrollar discípulos, otros que conocen bien la palabra de Dios y pueden llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares. Los apóstoles estaban ahora desarrollando discípulos, animando a todos los creyentes a crecer espiritualmente a la madurez y utilidad. Estaban cumpliendo con Mateo, la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20. Por favor, lea eso y escuchen. Sabemos, pero escuchemos otra vez el orden que hay en ese mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles, y los apóstoles estaban formando discípulos y enseñándoles, dándoles un evangelio claro y enseñándoles, y estaban creciendo y madurando y haciendo discípulos, otras personas maduros en la fe. A menudo cuando una iglesia está funcionando bien, un desacuerdo estalla. Aquí tenemos el primer caso registrado de desunión en la iglesia. Creo que todos tenemos mucha historia de desunión en la iglesia y problemas en la iglesia, pero aquí tenemos el ejemplo de al menos el primero que está registrado y vamos a ver cómo lo manejan los líderes en una manera muy sabio. El argumento fue entre helenos griegos y los cristianos hebreos. Históricamente estos dos grupos de judíos nunca habían vivido juntos en paz. Siempre se chocaban. Lo que había sido un prejuicio cultural ahora surgía como un problema espiritual en la iglesia. Interesante, ¿no? Porque tenemos eso también nosotros, ¿no? En alguna de nuestras congregaciones e iglesias, problema entre diferentes culturas y los choques que hay. Claro, aquí el más famoso es entre los Colla y los Camba, ¿no? Es verdad, y diferentes culturas y causa choques, y entonces podemos aprender bastante de esto. En la iglesia todos somos iguales, no hay griego, ni hebreo, ni gentil, ni judío,
ni camba ni colla. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Ambos grupos tenían viudas necesitadas, pero las necesidades de las viudas griegas no estaban siendo suplidas igualmente. Había preferencia y es una lástima que también hay estos problemas entre nosotros, pero es parte de donde vivimos, ¿no? No es solo entre colla y camba, por si acaso, ¿no? Pero hay muchas otras etnias y la tendencia es de que haya desigualdad, pero en las Escrituras no hay tal cosa. El versículo 2, hermano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles trajeron a los discípulos juntos para resolver el problema. Incluyeron a otras personas. Un principio importante también para nosotros líderes. No pensar que nosotros solos debemos resolver los problemas. Debemos incluir a otros, escuchar sus opiniones, que sean parte de la solución. Esta reunión privada entre los apóstoles y los discípulos se centró en la importancia de servir las mesas. Ninguna responsabilidad en la iglesia es sin importancia. A veces pensamos que algún servicio, alguna responsabilidad es más importante que otro, pero no es así. Todo es necesario e importante. Los apóstoles explicaron que su responsabilidad era la de estudiar y enseñar la palabra de Dios. Ellos estaban alimentando a la iglesia así como los pastores lo hacen hoy. Lea por favor otra vez el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos estaban enseñando la palabra de Dios y no querían tomar el tiempo, querían enfocar en la enseñanza de la palabra de Dios y buscaban una solución. La solución sabia de los apóstoles incluyó la selección de hombres claves para servir las mesas. Versículo 3, por favor, hermano. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, la solución era de buscar a hombres sabios, llenos del Espíritu Santo para hacer este trabajo, para que ellos puedan seguir en el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios, formando discípulos y no estando en esto de las mesas. Estos hombres tenían que reunir un estándar piadoso, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Le pregunto, ¿por qué tenían estos hombres buen testimonio y por qué eran sabios? Sí, pero está aquí en este mismo versículo. Eran de buen testimonio y tenían sabiduría. ¿Por qué? Eran llenos del Espíritu Santo. Eso es hallaban su sabiduría en el Espíritu Santo. Tenían un buen testimonio porque estaban
llenos del Espíritu Santo, estaban obedeciendo el Espíritu Santo, estaban glorificando a Dios con sus vidas. Estos hombres fueron escogidos de entre los discípulos y se les dio autoridad para llevar a cabo la responsabilidad de la iglesia hacia las viudas. Fueron escogidos. Y les fue dado la autoridad. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración desempeñó un papel importante en el ministerio de los apóstoles y era de igual importancia que su ministerio de enseñanza. Otro principio que podemos aprender de este problema que surgió en la iglesia primitiva, la importancia de la oración. Igual que el ministerio de la enseñanza. A veces no damos la importancia a la oración que debemos dar. No es fácil pasar tiempo orando como líderes. Tenemos muchos problemas para solucionar, ¿no? Y nos enfocamos en los problemas o a veces, yo he estado en muchas reuniones donde el 98% del tiempo es enfoque en los problemas y 1% en la palabra de Dios y 1% en la oración, ¿no? No debe ser así. Estaba preparando para enseñar en la Facultad Bíblica de Camiri, leí algo que me impresionó. Martín Lutero un día dijo, tengo mucho que hacer hoy día, estoy muy ocupado, necesito por lo menos 3 horas en oración, porque tengo mucho que hacer. Nosotros decimos, bueno, no tengo mucho tiempo para orar porque tengo mucho que hacer. No. Versículo 4 y 5 otra vez, hermano. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los primeros 2 hombres mencionados, Esteban y Felipe, se convirtieron en el enfoque de Lucas para los eventos próximos del libro de los Hechos. Esteban y Felipe, los primeros 2 hombres mencionados. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los apóstoles oraron e impusieron las manos sobre estos hombres, sobre todos los hombres, impusieron las manos. Vamos a ver lo que significa eso. La imposición de manos no les dio a estos hombres poderes especiales, un nuevo don espiritual o el Espíritu Santo. Como creyentes de la edad de la iglesia ya poseían el Espíritu Santo. El imponer las manos no les dio algo especial, ya eran creyentes, ya tenían el Espíritu Santo. La imposición de manos identificaba públicamente a esas personas como separadas para una tarea especial o ministerio. Por lo tanto, la congregación sabía que esos hombres habían recibido su responsabilidad por el liderazgo de la iglesia. Era un acto público, la imposición de manos, mostrando que ellos tenían unas responsabilidades específicas y que los líderes
le habían dado esas responsabilidades. No estaban recibiendo un poder especial. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios usó la enseñanza de su palabra para traer resultados sorprendentes. Crecía mucho el evangelio en esos días. A medida que se enseñaba la palabra de Dios, más discípulos fueron entrenados y seguían a los apóstoles entrenando discípulos, cumpliendo la gran comisión. Debemos nosotros entrenar discípulos. El gran número de sacerdotes que se convirtieron en creyentes y discípulos quizás explica el aumento de la persecución por parte del liderazgo judío religioso. Hasta los sacerdotes se estaban convirtiendo, muchos estaban llegando a ser creyentes, creyeron en Cristo, se arrepintieron, tuvieron un cambio acerca de quién es Cristo, cambio de mente. Y bueno, vemos aquí entonces cómo los líderes, los apóstoles, manejaron este problema que surgió, y hay varios principios importantes que debemos tomar en cuenta, estudiar esta porción y aplicarlo, incluyendo a otras personas, escuchando a otras personas para hacer las decisiones, escogiendo hombres llenos del Espíritu Santo que tienen un buen testimonio, etc. Gracias por su atención y creo que vamos a ir al desayuno.